teléfono de ustedes termina en 98. ¿Alguno? Bueno, un misterio. El tema de hoy, como ustedes habrán visto, es desobediencia versus consecuencia. El título que habíamos promocionado era Consecuencias por desobedecer a Dios. Y esto nos lleva a pensar de que todos, en alguna manera, en alguna medida, desobedecemos a Dios. Tengas a Cristo en tu corazón, también desobedecemos. No tenés a Cristo en tu corazón, tremendamente estás desobedeciendo. Y partimos del libro de Génesis, capítulo 3. Le voy a pedir a Candela que por favor lo lea. Génesis capítulo 16. Perdón, Génesis 1. Génesis 1, versículo 16 al 24. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. También las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue en la tarde y en la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y el 2, capítulo 2, versículo 9. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bien, tendríamos que leer bastante, pero por una cuestión de tiempo, simplificamos un poquito. Y una de las cosas que tenemos que comprender es que las decisiones que toma el ser humano, sin considerar las consecuencias, es muy peligroso y poco sabio. Y ustedes dirán, pero las decisiones que yo tomo, como decíamos el domingo pasado, si me equivoco, me embromo yo, en cierta medida. Pero vamos a ver de que el error que comete Adán y Eva, no se embromaron ellos solos, sino que se embromó algunas otras áreas también. En general, el ser humano termina lamentando los errores, pero ya es demasiado tarde. Y las consecuencias son irrevocables. Y ustedes dirán, bueno, pero una persona que fue alcohólica toda su vida, se convierte al Señor, se arrepiente de sus pecados, lo primero que uno espera que deje ¿qué? De ser alcohólico. Pero al poco tiempo le aparece cirrosis. ¿Qué es la cirrosis? Una enfermedad del hígado se endurece, producto de ¿qué? Del alcoholismo. Y son las consecuencias. Había otro de que en una pelea, en un asado, se terminan peleando
y en una trompada que le ofrece a su contrincante, atraviesa un vidrio y se corta el dedo gordo. Y entonces, al poco tiempo, le predican el Evangelio y se convierte, reconoce su pecado, su maldad delante de Dios. Y este muchacho dice, bueno, ahora que Dios me devuelva el dedo. ¿El dedo qué es? La falta del dedo. Consecuencia del pecado. Y esto es lo que sucedió en la primer pareja que nos habla la palabra de Dios, Adán y Eva. Al decidir desobedecer a Dios en el huerto de Edén, tuvieron que sufrir todas y cada una de las consecuencias que trajo su desobediencia. En los 3 primeros capítulos encontramos justamente, nos advierte la palabra de Dios, las consecuencias de ignorar a Dios. ¿Y ellos qué hicieron? Ignoraron a Dios. Ignoraron sus mandamientos y le dieron lugar ¿a qué? A la tentación. La palabra de Dios nos advierte cuáles son las consecuencias del pecado, de la desobediencia. Decíamos el domingo pasado que la desobediencia o el pecado mayor, ¿cuál es? Rechazar a Cristo. Y Juan capítulo 3, 36 que dice que el que rechaza creer en el Hijo, la ira de Dios cae sobre él. Ya ha sido condenado. Esa es la consecuencia. La primera consecuencia que sufre Adán y Eva es que los puso en contra o puso en conflicto su desobediencia con la naturaleza. La tierra fue maldecida. Ya no podrían disfrutar de la productividad del huerto de Edén, sino que ahora tendrían que empezar a lidiar ¿con qué? Con los espinos, los cardos, para obtener alimentos. El resultado del pecado a Eva, Dios le dice que los dolores de parto se multiplicarán. La desobediencia de ellos, ¿qué hizo? Que todo el orden fuera cambiado por causa del pecado. La vida no fue tan fácil como le fue en el primer tiempo. También la desobediencia los puso en conflicto entre sí. ¿Qué pasó? Adán, ¿qué dijo? La mujer que me diste, ella tiene la culpa. Eva, ¿qué dijo? La serpiente que pusiste aquí, ella tiene la culpa. Pero miren, el conflicto se presenta y se demuestra cuando sus ojos son abiertos y se dan cuenta que estaban desnudos. Y ahí encontramos que algo murió dentro de ellos. Y los puso de manifiesto que estaban sin ropas. Buscaron la solución. ¿Cuál fue la solución? Y nos vestimos. Y fueron a la tienda de los turcos y compraron tela. Buscaron grandes hojas.
Siempre digo que Villa Langostura debe haber sido el huerto de Edén porque hay unas hojas que son de este tamaño. ¿Cómo se llaman? Nalca. Con un par de esas hojas, listo, ya están vestidos. Y encontramos de que ellos buscaron su propia solución y no era lo que Dios quería. Ellos inútilmente quisieron esconderse de Dios. Y la solución para ellos era vestirse de acuerdo a lo que Dios tenía planeado. Quiere decir que no solamente los puso en conflicto con la naturaleza, los puso en conflicto entre sí, los puso en conflicto ahora con Dios. ¿Por qué? Antes Adán y Eva amaban a Dios. Ahora, ¿qué pasó? Le tenían miedo. Quisieron ocultarse porque la vergüenza de verse desnudos también los llevó a tener ese sentimiento de culpabilidad. Y ustedes dirán, ¿pero cómo comenzó todo esto? Simplemente con una pequeña mordida de un fruto que estaba prohibido. Esa pequeña mordida arruinó toda su existencia. Incluso arruinó la relación con el Creador. ¿Cuáles fueron las dificultades que empezaron a tener? Ellos se quisieron saciar, pero las consecuencias fueron dolor, sufrimiento y una muerte espiritual. ¿Los resultados cuáles fueron? Que de repente se encontraron separados de Dios espiritualmente y físicamente, pues los echó ¿de dónde? Del huerto de Edén. Romanos capítulo 6, versículo 23, ¿quién me lo dice de memoria? Porque, ¿lo decimos entre todos? Porque la paga del pecado es muerte. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. El pecado nos separa de Dios, pero hay una solución que es el regalo de Dios que nos permite poder retomar esa comunión con Dios a través de Jesucristo. Y ustedes dirán, bueno, acá terminó todo. No. La desobediencia de Adán y Eva los puso a sus hijos en conflicto. ¿Y por dónde viene la cosa? El desobedecer no es un caso aislado en el ser humano. ¿Por qué? Un pecado lleva a otro pecado, y lleva a otro pecado, y lleva a otro pecado. Y el desobedecer llevó a de que entre los dos hijos, ¿cómo se llamaban? Caín y Abel, hubiera un conflicto. Caín, en lugar de proponerle a Abel, te permuto alimentos, frutos, verduras, y dame un animal para ofrecer sacrificio, porque era lo que Dios quería, en definitiva, cómo vistió Dios a Adán y a Eva. Con pieles. Para proveer pieles, ¿qué tuvo que haber habido? Un sacrificio de animal. Y siempre el sacrificio nos habla de derramamiento de sangre. Pero Caín, ¿qué hizo? ¿A qué se dedicaba? Labrador, agricultor. Abel, ¿a qué se dedicaba? Cuidador de animales.
pastor. Y ellos decidieron traer sacrificios a Dios, pero a su manera. Caín, ¿qué trajo en definitiva? Los frutos de la tierra. Abel, ¿qué trajo? Un animal del rebaño. Y aquí encontramos de que fue bien visto la ofrenda que traía ¿quién? Abel. Porque Abel había captado la idea de Dios. Un sacrificio debe ser con derramamiento de sangre. Y entonces, la única posibilidad para acercarse a Dios y para adorarle era a través de un sacrificio. Caín sabía perfectamente también este concepto de Dios, pero no lo tuvo en cuenta. Pero al ver de que Abel había tenido el ok de parte de Dios, rápidamente, ¿qué surgió? Celos y envidia. ¿Y qué hizo finalmente? Lo mató. Caín mató a Abel. Un pecado que lleva a otro y a otro. La paga del pecado es muerte. Como decía Candela, quien no acepta a Cristo, quien no reconoce el sacrificio de Cristo en la cruz, le cae la paga del pecado, que es muerte. La pregunta sería, ¿sabes a dónde te lleva las consecuencias del pecado? Y vamos a hablar primeramente para los creyentes, para los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Las consecuencias del pecado. Y uno puede decir, pero ¿y qué pecado comete un creyente? Ah, no. Levante la mano el que no ha pecado en todo este año. Se me durmieron todos. A ver, vamos a mencionar pecados que se pueden mencionar. Mentir. Otro. Ofender. Otro. Pensar mal de la otra persona. Vamos. Tantas cosas que hay y que nos sumamos muchas veces. Ahora, ¿cuál es la respuesta o la solución que tenemos como creyentes en Cristo? La invitación es de que busquemos que ese conflicto que se crea con Dios por causa de nuestra desobediencia sea remediada. No a través de nuestros esfuerzos, sino a través de ¿qué? La confesión de pecado. Por eso es importante cuando venimos a la cena del Señor, la palabra nos dice que es un momento para que probarnos cada uno a nosotros mismos, de examinarnos. Confesión, arrepentimiento y restauración. Hay algunos que no quieren llegar a la confesión y te dicen, ay, bueno, sí, puede ser. Ese puede ser, no es confesión. Arrepentimiento. Y bueno, estamos en una sociedad complicada. Todo puede ser. El arrepentimiento indica que no volvamos
a hacerlo. Que cambiemos de rumbo. Y restauración, ¿qué significa? Permitir que Dios te restaure. Que Dios haga esa transformación en tu vida, en nuestra vida. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, la desobediencia de Adán y Eva también puso en conflicto esperen un cachito que me perdí. Puso en conflicto con Dios. Fueron expulsados de Edén. Fueron sacados de Edén para vivir en condiciones pecaminosas, separados de Él por el tiempo que llevaran sin arrepentirse, sin confesar. ¿Qué sucede a todo esto? Era necesario un sacrificio con derramamiento de sangre. Y desde el principio Dios ya lo implementa y lo deja instaurado. ¿Por qué? Porque es un símbolo de lo que Dios haría posteriormente en la cruz de Cristo, en la cual cada uno de nosotros podemos ser perdonados por la fe. Podemos ser perdonados de haber roto esa relación con el Señor. Para Adán y Eva era salir del Edén. Para Adán y Eva era empezar a sudar para poder obtener el alimento y el sustento diario. Para Adán y Eva era convivir a partir de ese momento con una sociedad de naturaleza pecaminosa. Y el pecado siguió creciendo. ¿Hasta dónde? Génesis capítulo 6, ¿qué encontramos? Los días de Noé. Donde el pecado había llegado a tal punto que Dios dice, destruiré. A través de un diluvio. Y Noé y su familia fueron los únicos que fueron hallados con la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Noé fue un hombre justo, un hombre que caminó con Dios. El resto de la humanidad pereció. ¿Qué sucede en nuestros días? El pecado sigue destruyendo al ser humano. El pecado sigue destruyendo las familias, sigue destruyendo la sociedad. Y algunos dirán, pero no es tan así. Tarde o temprano vas a ver las consecuencias de tu desobediencia. La única manera correcta de actuar para todos nosotros es admitir que ha habido desobediencia, confesar tus pecados, pedir que Dios te perdone. Y ahora quiero apelar a aquellas personas que puedan estar presentes o puedan estar escuchando por YouTube. ¿Has pensado en las consecuencias tremendas de rechazar el amor de Dios? ¿Has pensado en la tremenda consecuencia de decirle, yo no necesito el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Has pensado lo que puede llegar a suceder como consecuencia
dice, el que rechaza al Hijo será condenado. ¿Estás permitiendo de que el obrar del Espíritu Santo pueda comenzar a cambiar tu forma de pensar? Quizás pecados que has cometido han causado conflictos a otras personas que te rodean. ¿Qué has hecho para cambiar esta situación a la manera de Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Quizás estés como Adán y Eva, jugando a la escondida, llenos de miedo ante la imponente santidad y presencia del Dios de los cielos. ¿Te has arrepentido? ¿Sabes? Seguramente llega a tu mente un pensamiento: Dios no me puede perdonar, porque soy un gran pecador. Y la Biblia, ¿qué nos dice? Que Él murió por todos los pecadores. Murió por todos. Pero Él te dice: vení a mí, estás trabajado y cansado por causa del pecado. Y Él te dice: yo al que a mí viene no le echo fuera. O sea que vos también podés alcanzar este perdón. Que realmente puedas pensar que no vale la pena estar desobedeciendo a Dios. Lo mejor que te puede suceder es poder ser hombre y mujer obediente a Dios. Hubieron muchos casos de personajes en la palabra de Dios que fueron desobedientes. Pero ¿qué sucedió? Se arrepintieron y tuvieron el perdón de Dios. Uno que se había tomado un barquito, ¿cómo se llamaba? Jonás. Desobedeció. Dios le dio una oportunidad para arrepentirse y para volverse a Dios. Y fue de grande bendición. De la misma manera, vos podés ser de gran bendición para tu vida, para los que te rodean, si realmente te arrepientes de tus pecados y te reconoces que necesitas a Jesús como tu Salvador personal. Hay un texto en la palabra de Dios en Corintios que dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. ¿Vas a desaprovecharlo? Que realmente todos podamos pensar los riesgos, los peligros y la pérdida de bendiciones que podemos tener por causa de nuestra desobediencia. Hay una canción que vamos a cantar todos juntos. Dice: por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de 1000 preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Qué lindo sería de que hoy pueda ser esta tu experiencia. Que puedas comenzar a vivir el perdón de Dios.
que puedas comenzar a vivir siendo un hijo de Dios porque te has arrepentido, porque le has tomado la decisión de aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Y a los creyentes en Cristo, que podamos pensar, ¿cómo está mi relación con Dios? Y de esta manera podamos cantar, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti, tú serás mi pasión, mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús, mi Rey, de tu gran amor cantaré. Nos ponemos de pie y cantamos esta canción. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Señor. Y una canción más titulada Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Las pruebas yo te doy. Y es justamente los creyentes en Cristo, venimos a este lugar para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero también te estamos invitando a que puedas reconocerte pecador delante de Dios, pecadora delante de Dios, y aceptarle a Él como tu único y suficiente Salvador. Cantamos Solo el poder de Dios. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Las pruebas yo te doy, Me ha cambiado a mí, no ves que soy feliz, yendo al Señor, mande a tu
Tomen asiento. ¿Alguien le dirá al Señor, quiero que me cambies? Quiero que me hagas una nueva criatura. Y queremos repetirte, esto únicamente es posible a través del poder de Dios. Oramos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias porque desde el principio de la creación tú ya nos alertas de los conflictos y de las consecuencias que trae la desobediencia. Ayúdanos, Padre, a ser hijos e hijas obedientes. Que podamos mantenernos aferrados a tu palabra. No demos lugar a lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Por eso, qué importante es que cada día lo podamos vivir tomados de tu mano. Pero oramos por aquellos que puedan estar escuchando, que todavía no arreglaron sus cuentas con Dios, que todavía siguen desobedeciendo aquella propuesta que Dios hace al ser humano. Pedimos, Padre, que tú toques y quebrantes corazones a través de tu Santo Espíritu, que hoy pueda ser día de salvación. Queremos agradecerte por este tiempo que hemos podido compartir todos juntos, tanto en la adoración, en la alabanza, en la meditación de tu palabra. Gracias porque esto nos hace bien a cada uno de nosotros. Nos conforta. Nos hace bien la comunión entre los hermanos. Nos hace bien la comunión contigo. Despídenos con tu paz y con tu bendición. Y queremos así encomendar en tus manos todo lo que se ha podido hacer. Que tú lo perfecciones y que todo sea para la honra y gloria de tu santo y bendito nombre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor.